Muy buenas tardes, bienvenido al espacio Tan Naturales como Tú, que todos los miércoles a las 9 de la noche les acompaña en la buena onda de Radio Guadaira. Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Enrique a Control, porque somos tan naturales como tú. Hoy nos pueden escuchar desde el 107.7 en la provincia de Sevilla, y todas las personas que nos escuchan y transmiten vía internet, pues lógicamente decirles que no pueden escucharnos por un problema técnico que espero que lo solucionen lo antes posible, porque muchísimas personas del exterior se han quedado esperando escuchar el programa de hoy, y nada, le mandaremos un mensaje que les llegará en la grabación que introducimos siempre en YouTube, en nuestro espacio Herbodietética Vitalba. Muchísimas gracias por su atención y comenzamos. Tan naturales como tú. Bueno, el programa de hoy lo vamos a dedicar a una persona que ya nos acompañó en un tiempo anterior, que estuvimos hablando un poco con él, que nos contaba un poco su historia de cómo se acercó al mundo de la medicina natural, sus experiencias y su labor con una técnica un poco de valoración de salud muy interesante, que era la bioresonancia. Estuvimos hablando de los test de alimentación, de ver qué alimento nos hacía bien, qué nos hacía mal en nuestro organismo. Pero hoy lo tenemos por aquí, José María Pérez Sánchez. Él es naturópata, un gran amigo y un gran colaborador nuestro, y le vamos a dar la bienvenida. Muy buenas tardes, José María. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, bien hallado. Para mí es un placer tenerte. Hoy yo quería centrar un poco el programa en hablar de una cosa que se escucha la palabra, pero todo el mundo siempre dice, bueno, ¿y eso qué es lo que será? Porque la palabra ya de por sí nos habla de limpieza, nos habla, cuando la pronunciamos, sentimos el hecho de limpiarnos, pero nunca de limpiarnos de una manera interna, sino de limpiarnos a nivel exterior. Y yo creo que voy a comenzar con esa primera pregunta e intentar de que todos los oyentes comprendan qué podemos explicar de la palabra higienismo. Bueno, como tú bien dices, muchas veces la palabra pues nos evoca la higiene personal. También existe la higiene pues de nuestro ámbito, ¿no? Higiene en el lugar de trabajo, higiene en la ropa. Hay muchos tipos de higiene, pero el tipo de higiene que en este caso nos va a interesar es el higienismo, que es una actitud. Ajá. Es una actitud y es el compendio de prácticas que podemos hacer para evitar el acúmulo de toxinas en nuestro cuerpo, en nuestro organismo. Interesante. Y todas esas prácticas pues tienen un abanico tremendo, desde la alimentación, lo que vamos a respirar, lo que vamos a beber, pues cualquier tipo de fármaco que vamos a tomar. Incluso fíjate que actitudes frente a las cosas que nos ocurren en la vida, como el estrés, la ansiedad, el ritmo de vida, todas esas pautas forman parte de un higienismo de tu salud. Qué bonito, y mejor explicado yo creo que imposible, porque verdaderamente ya de por sí la palabra te da ese sentido de limpieza, pero aportarlo ya a un sentido de vida o a una filosofía de vida, ese concepto se nos pierde un poco. Pero lógicamente yo creo que el higienismo utiliza recursos naturales, los cuales podemos utilizar para llevar este estilo de vida un poco más sano. Y hablaba de la alimentación. Cuando hablamos de alimentación higienista, ¿qué es lo que comprendemos como alimentarnos de esta manera higienista? ¿Qué alimento tenemos que comer o qué el tipo de alimentación es la que se lleva? Bien, pues mira, hay una norma que es muy básica, y es que vamos a extrapolar esto a un ejemplo. Por ejemplo, pues una higiene en tu ropa significa eliminar todo aquello que la ensucia. Pues una higiene en tu alimentación significa evitar todo aquello que es perjudicial para el cuerpo, todo aquello que nos va a dejar restos metabólicos que son perjudiciales, sean colesteroles, ácidos úricos, etcétera, etcétera. En tanto en cuanto una alimentación sea correcta, evitar fritos, el exceso de sodio, el exceso pues de grasas saturadas, etcétera, más higiénica va a ser nuestra alimentación. Uh-huh.
Entonces, no es de por sí una alimentación vegetariana, sino simplemente intentamos de ser lo más, una alimentación equilibrada, saludable, aunque la alimentación vegetariana sería la más limpia de todas. Sí, hay muchísimas corrientes sobre el tema alimentario que defienden que la alimentación vegetariana es aquella que es totalmente limpia de toxinas y de restos metabólicos. No obstante, tampoco podemos olvidar que no todo el mundo tiene la misma capacidad, ni el tiempo, ni los recursos para poder mantener una alimentación estrictamente vegetariana. Por consiguiente, en aquellas alimentaciones en las que entran todos los grupos alimentarios, simplemente hay que determinar que los alimentos que nos proporcionan mayor cantidad de toxinas se tomen en menor cantidad y muchísimos menos veces a lo largo de un mismo mes. En el caso de que pues de carnes rojas, pues tomarla 2-3 veces al mes a lo sumo. Ten en cuenta que el cuerpo es una máquina de precisión y está dotada para eliminar una cantidad de toxinas de forma diaria. Tiene unos órganos estupendos como los riñones, como el hígado, etcétera, que nos van a ayudar a eliminar esas poquitas toxinas que vamos a introducir en nuestro organismo de forma diaria. El problema se da cuando es mayor la cantidad de toxinas que ingerimos que las que somos capaces de eliminar. Por ejemplo, hablemos del tabaco, que es tremendo, ¿no? ¿Puede hacernos daño un cigarrillo a la semana? Pues un cigarrillo a la semana nuestro cuerpo es más que suficiente para eliminar todas aquellas sustancias negativas para la salud que nos ha aportado ese cigarrillo semanal. Pero un paquete de cigarrillos diario, nuestro cuerpo no tiene suficientes herramientas como para librarse de esa cantidad de toxinas. Pues igual pasa con la alimentación. Es interesante porque cuando visitamos al naturópata, siempre lo primero que trabaja es como fundamento la alimentación, siguiendo los patrones de que la alimentación es tu primera medicina. Y siempre cuando vamos al naturópata intentamos de eliminar ese tipo de productos para producir ese estado de limpieza, si es necesario. Pero no tiene por qué entrar dentro de una dieta vegetariana estricta. Puede, si la persona no está acostumbrada, tiene que comenzar un poco a conocer el bienestar que le produce esa eliminación de ciertos productos y el aporte de a lo mejor de otros productos que no consumía, que le están ayudando a limpiar poco a poco el organismo. Pero también podemos utilizar complementos nutricionales que nos ayudan dentro de esta línea higienista. Normalmente cuando uno piensa en limpiar, piensa en depurativos. Y me gustaría un poquito que nos hablaras ese estado de complementos nutricionales para el uso del higienismo, cuando tenemos que hacer una limpieza del organismo. Una persona que llega, que fuma, que bebe, que come carne roja y carne a diario. ¿Qué podemos indicarle para provocar ese estado de equilibrio de salud o de equilibrio en su alimentación? Bueno, lo primero y ante todo es poder establecer qué nivel de toxemia tiene esta persona. O sea, qué cantidad de suciedad y de restos metabólicos tienen acumulado tanto en los tejidos como circulando en sangre. Una vez que tenemos determinado este nivel en el que se encuentra la persona, podemos aplicar o bien una dieta saludable, que no tiene por qué ser vegetariana. Una dieta saludable puede ser una dieta en la que se coma de todo, pero cada cosa en su justa medida. O una dieta terapéutica. Una dieta terapéutica sí sufre mayores restricciones de diferentes tipos de alimentos y sí es más dada a ser una dieta vegetariana o volacto-vegetariana en algunos casos. Lo que sí es cierto es que hoy en día alimentarnos correctamente y hacer terapia a través de la alimentación, como podríamos hacer hace 70 o 80 años, es muy complejo. Fundamentalmente porque la mayor cantidad de elementos que nos van a ayudar a eliminar esa toxina son antioxidantes, provenientes no solamente de algunas verduras, sino fundamentalmente de las frutas. Hoy en día hay un gran porcentaje de cultivos que son recolectados cuando todavía está el fruto verde y termina su maduración en cámaras, no haciendo una maduración natural al sol y cargándose
en esos últimos días, esa última semana, de la cantidad de principios activos, fundamentalmente antioxidantes, que son los que vamos buscando, los más beneficiosos. Eso determina que la alimentación hoy en día es deficitaria. Cada vez tenemos más necesidad de consumir elementos antioxidantes, nutritivos, vitamínicos, etcétera, que no estamos adquiriendo a través de la alimentación. Hay muchísimos estudios acerca de los alimentos que comemos hoy de forma habitual y que contienen pues entre un 20% menos de nutrientes que los que se cultivaban hace más de 50 años. Fundamentalmente también no solamente por la maduración en cámaras en un gran porcentaje, sino también por la reutilización de los suelos empobrecidos por un cultivo intensivo, que hacen que ya de por sí esas verduras que vamos a tomar tengan una carga vitamínica y minerales en menor grado que hacíamos antes. Eso quiere decir, o se extrapola, que hoy en día hacer un tratamiento basado en la alimentación es casi necesario el poder suplementar. Y esos suplementos es lo que podemos encontrar a nivel de herbolario. Qué bien dicha esa explicación y qué bonito, porque estoy recordando las palabras de Ana María la Justicia, que nos comentaba que las tierras de cultivo estaban empobrecidas y que desde 1920 se utilizaban compuestos para el abono de esas tierras en las cuales, por ejemplo, no utilizaban el magnesio, que era importantísimo para la propia planta y para el propio cereal o para el cultivo. Y lógicamente de ahí venía la carencia de magnesio que podemos tener en el organismo muchísimos seres humanos, a nivel muscular, que podemos tener muchísimos síntomas. Y me encanta, como dices, ese tipo de carencias la suplementamos lógicamente con los complementos naturales, que son los complementos que normalmente podemos encontrar en herboristerías. Sí, correcto. De hecho, fíjate que el herbolario originalmente fueron las primeras farmacias. Cuando todavía la farmacia no estaba constituida como tal, cuando todavía era pues el vislumbramiento de la galénica y tal y todo esto, pues lo que teníamos eran los herbolarios, que fundamentalmente pues la labor del herbolario, la persona encargada de todas estas plantas, se solía hacer en los monasterios. Eran las primeras boticas que teníamos, utilizando las armas y los principios activos que nos ofrecía la naturaleza. Lógicamente, con el paso del tiempo, el crecimiento demográfico, pues se empiezan a utilizar otro tipo de técnicas de síntesis de diferentes tipos de drogas, porque, oye, hay que curar cada vez a más cientos de millones de personas y hay que ejercer otro tipo de recursos económicos, comerciales y tal, ¿no? Pero sí es cierto que el herbolario nunca ha perdido su esencia, que es ofertar lo que nos da la naturaleza en su origen, en forma de plantas, dietas, etcétera, y hoy por hoy en forma de complementos que potencian lo que ya estamos comiendo, manteniendo una alimentación saludable. A mí me encanta el hecho de lo que es la clientela del herbolario, y para mí siempre el cliente verdadero de un herbolario es el cliente sano, el cliente que promueve su salud y que llega cada mes o cada semana a comprar sus cosas para mantener ese estado de salud. Ese es el verdadero potencial del herbolario en sí, porque después llegan muchísimas personas ya con procesos, con patología, y lógicamente hay que llevarlo a ese estado de equilibrio de salud y luego ya mantenerlo. Pero hay una diferencia muy grande entre lo que es la visión de un herborista o de un naturópata a la visión de otro tipo de terapias, y es una visión de equilibrio. Una visión de equilibrio, sí, y mantener ese equilibrio. Y no cronizar, lógicamente, al paciente, sino llevar su estado de salud al equilibrio y que con la alimentación y con ciertos complementos pues siga ese estado equilibrado. Mira, en muchísimos casos hay personas que han acudido a un naturópata, naturópata o homeópata o especialista en alguna disciplina de orden naturista, y se ha producido el milagro de la curación, entiéndase milagro entre comillas. Y fíjate que a lo mejor estos terapeutas lo único que han hecho es eliminar las toxinas de la persona
nivelar su pH y el resto ya lo ha hecho solo el cuerpo. Porque el higienismo lo que va persiguiendo es no otra cosa, sino fortalecer el propio desarrollo y el mecanismo que utilizan nuestros cuerpos para poder hacer frente a una enfermedad y prevenir otras. O sea, higienismo en el tema de la salud es igual a fortalecer tu cuerpo y el resto ya lo hace él solo. Uh-huh. Un cuerpo que esté muy acidificado, un cuerpo que no tenga capacidad de respuesta frente a una enfermedad, está expuesto no solamente a infecciones, sino a procesos degenerativos. En el momento en el que le das al cuerpo todo aquello que necesita, le limpias, le quitas todas las toxinas, restos metabólicos, le equilibras los parámetros sanguíneos, empieza a funcionar la maquinaria de precisión mucho más fina y todo eso hace que revierta muchísimos problemas que son crónicos, que de esta otra manera salimos de esa cronicidad, porque una de las filosofías que tenemos que tener claro que nuestro objetivo no es cronificar una enfermedad para que no me dé mayores molestias, sino eliminarlas, porque si no la eliminamos sigue estando ahí latente y más tarde, más temprano va a despertar nuevamente, va a tener brotes. Uh-huh. Has hablado de algo muy interesante, que es la acidificación y el pH, y yo me gustaría un poco comprender qué comprendemos, qué es el pH y cómo podemos comprobar el pH de nuestro organismo. Bueno, el pH ciertamente es algo que parece que está muy de moda, que se escucha dietas alcalinas para mantener el pH, esto que, ¿no? Mira, pH significa potencial de hidrógeno. Uh-huh. Lo que vamos a medir son la cantidad de moléculas de hidrógeno cargadas positivamente, o sea, los iones de hidrógeno que tenemos en una sustancia. Se puede medir en cualquier tipo de líquido, ¿de acuerdo? En el cuerpo humano se puede medir el pH no solamente de la piel, sino el pH de la saliva, el pH de la orina, el pH sanguíneo. Hay diferentes tipos de pH y cada uno de ellos tiene un punto determinado. Si el pH decimos que es alto, estamos hablando que es alcalino, que es positivo. Un pH bajo, estamos hablando que es ácido y eso no es bueno para la salud. Estamos acidificados. El potencial de hidrógeno, para explicarlo a grandes rasgos, mira, fíjate, un motor, tú le echas combustible y después de funcionar el motor emite gases, ¿no? Bueno, pues todas y cada una de las células de nuestro cuerpo también ingieren un combustible que son los nutrientes y por consiguiente también expulsan gases que en este caso son restos metabólicos del funcionamiento biológico de la célula, crear energía y hacer sus funciones, ¿de acuerdo? Pues todos esos restos de metabolitos que va dejando todas las células de nuestro cuerpo, es lo que se va a medir con el nivel de pH. Cuando está muy ácido, significa que hay demasiadas toxinas que han producido en las células y que nuestro cuerpo no ha expulsado. Y si está alcalino, todo lo contrario. Eso es positivo. Significa que realmente estamos expulsando a través de la orina, de las heces, del sudor y de la respiración diferentes tipos de elementos que son tóxicos. ¿Cómo podemos conseguir regular nuestro pH? Porque si vemos porque hay diferentes pruebas a la hora de comprobar nuestro pH, como has dicho, en la orina, en sangre. Si tenemos ese problema de que estamos con un pH ácido, ¿cómo podemos conseguir regularlo? Bueno, fundamentalmente, primero que nada, eliminar todas aquellas pautas que sean acidificantes. El cuerpo ya de por sí, la maquinaria de por sí es acidificante porque producimos toxina en el único acto de vivir. Ya estamos, solo con vivir ya estamos produciendo toxinas. Por consiguiente, vamos a intentar no echar más toxinas a ese pozo que es el cuerpo, manteniendo pues una buena alimentación que sea alcalina. Hay alimentos que aportan gran cantidad de antioxidante y que son alcalinizantes. Ser alcalinizante significa que atrapan esos iones de hidrógeno, ¿de acuerdo?
Entonces, cuanto más alimentos alcalinizantes tomemos, más cantidad de iones de hidrógenos vamos a poder captar, vamos a excretar y menos ácidos vamos a estar. Y no solamente tomar alimentos que sean alcalinizantes, sino antioxidantes, bioflavonoides, vitaminas, minerales, etc. Mira, hay 3 grandes minerales que ayudan a neutralizar el pH, como es el calcio, potasio y el magnesio. Esos 3 minerales son claves para mantener un buen pH, que habitualmente el cuerpo suele tener reservas de estos 3 tipos de minerales en cantidad para neutralizar todas esas partículas de hidrógeno. Ojo, cuando empiezan a agotarse las reservas y no las ingerimos, el cuerpo empieza a tirar de esos minerales que están acumulados en distintos tejidos. Tirará del calcio, que está acumulado en los huesos, tirará del potasio, que lo sacará de la sangre, tirará del magnesio, que lo va a sacar de los músculos, y todo eso, a largo plazo, lógicamente va a hacer que esos tejidos vayan a sufrir daños y un debilitamiento. Por consiguiente, una persona después de 30 años manteniendo un pH ácido, es muy normal que tenga problemas de osteopenia, es normal que tenga fragilidad y calambres musculares, y es normal que tenga problemas circulatorios. Fíjate hasta dónde llega esa cosa de moda, que es el pH. Pues interesantísimo, y la verdad que pienso que debíamos un poco especificar qué alimentos pueden considerarse alcalinos y qué alimentos pueden considerarse ácidos. Pues mira, los alimentos ácidos son mucho más fáciles de poder determinar que los alimentos alcalinos. Los alimentos más ácidos son fundamentalmente las carnes, sobre todo carnes rojas, grasas, fritos, etcétera. Todos aquellos alimentos que son precocinados, con una gran falta de vitaminas. Lácteos suelen ser también acidificantes. Fíjate que la leche es un producto que se ha popularizado porque es un alimento fácil de producir, nutritivo, necesario y que reúne muy buenas cualidades. Pero exceptuando el ser humano, no hay ningún otro animal en la naturaleza que continúe tomando leche ni derivados lácteos pasada su época de lactancia. Es un alimento muy necesario y económicamente rentable para sostener una sociedad, pero no es el más indicado para nuestro cuerpo, ¿no? Nutricionalmente. Exacto. Alimentos que son alcalinizantes, pues casi todas las frutas, sobre todo las frutas que sean de color roja y verde, son aquellas que contienen mayor cantidad de elementos que son alcalinizantes. Verduras, todas las verduras de color verde, para que podamos reconocerla de una forma fácil. Es más, fijaos que muchas veces vamos a una frutería y cogemos una lechuga o cogemos cualquier otra verdura y le quitamos las hojas más verdes porque nos quedamos con las del centro más amarillitas. Con el cojollito de sí, de ¿verdad? Sí. Pues en esas hojas verdes que estamos despreciando es donde se encuentra la mayor cantidad de clorofila, la mayor cantidad de calcio, la mayor cantidad de minerales que nos va a aportar esa verdura. Y fíjate que las quitamos, ¿no? Como la que no sirve, sin embargo son las que no. Es una gran fuente de salud. Pues verduras prácticamente todas, y luego pues complementos como que no solemos tomar mucho, como es la alfalfa, como es la cebada, que existen productos maravillosos hechos en zumo de alfalfa o de cebada verde. Cuando la planta, si acaso levanta 2 o 3 palmos, se siega y con eso pues se hace un jugo que se deshidrata para que puedan formar comprimidos. Y es un aporte tremendo de vitaminas, minerales y además es altamente alcalinizante. Aparte que si lo tenemos en casa y lo hacemos en zumos frescos, pues sería estupendo. Pero fantástico. Si no, encontramos, como tú dices, los verdes de alfalfa, los verdes de cebada, que son productos muy nutritivos. El limón, que no se nos quede atrás, el magnífico limón. El limón es una base. Entonces, pues, esta costumbre que tenemos de tomar el zumo de un limón con un poquito de agua por las mañanas, pues es fantástico, porque no solamente es alcalinizante, inclusive, fíjate que hay fórmulas que recomiendan tomar el zumo de un limón con un poco de agua, unos 150 mililitros de agua, y
la puntita de una cuchara de café, de estas, de las más pequeñitas, la de sopa, la de postre y la de café, que es la pequeñita, de bicarbonato. Entonces estamos tomando una solución alcalina para combatir la acidificación. No obstante, siempre es recomendable y necesario poder verificar con algún profesional qué acidificación tenemos antes de tomar nosotros medidas que sean alcalinizantes. Yo ahí recalco mucho porque resulta de que para mí personalmente el herbolario es muy importante y el herbolario no es para vender, es para recomendar. Y no llévate esto porque le ha ido muy bien o tómate lo otro porque fíjate que bien ha ido, porque cada persona es un mundo y tiene que tener, pues lógicamente, un seguimiento o una recomendación profesional. Y no una venta, sino verdaderamente ver si lo necesita y ver qué es lo que qué es lo que necesita verdaderamente esa persona. No porque le haya ido bien a la persona que vino ayer y que, pues tómatelo porque esto va fantástico. No, espérate, pero ¿lo puedes tomar? ¿Tienes alguna medicación que permita que tú consumas ese complemento nutricional? Porque verdaderamente estamos hablando de principios activos. No estamos hablando de que la medicina natural es inocua, ¿no? Es que tiene su efecto. No, es que verá, malinterpretamos. Que sea algo natural no significa que sea inocuo. Okay. Es que son dos cosas muy distintas. Que es algo natural significa que ha sido producido de una forma orgánica, sin utilizar elementos químicos, ¿de acuerdo? Y que forma más parte de un alimento que de un fármaco o un medicamento. Eso es lo que significa que compramos algo que es de origen natural, no que sea inofensivo. De hecho, fíjate que de diferentes plantas, su extracto sacan fármacos que pueden pues matar a una persona, como la digital, etcétera, que es la cafinitrina, un concentrado digital. Entonces, no todas las plantas son para todo el mundo. De hecho, hay plantas que están totalmente contraindicadas para personas con hipertensión y que se venden comúnmente para la pérdida de peso. Claro, tú empiezas a tomarla y a los 15 o 20 días, ¡plas!, la tensión por las nubes y sospechamos de todo menos de esta planta porque es natural. Ajá. Ojo, que si tiene un principio activo que sirve para curar, también tienes que tener en cuenta que ese mismo principio activo puede servir para enfermar. Es que tenemos que saber qué planta utilizar en qué tipo de persona, porque no todo el mundo, o sea, no todo vale para todo el mundo, como tú bien dices. Pues lo recalco porque, primero de todo, este mundo es mi pasión desde el año 95 y siempre la precaución, la humildad y el saber llevar lo que es un herbolario es muy importante para no caer en eso popular de que se lleva el herbolario y no encuentras a personas preparadas verdaderamente que puedan echar 5 o 10 minutos en saber qué es lo que esa persona toma de medicación, si es viable que pueda tomar ese principio activo natural, si no, es importantísimo el dedicar el mostrador a la persona que viene y no vender por vender, lógicamente. Hombre, mira, lógicamente cada actividad necesita de su especialización. ¿A quién tenemos detrás del mostrador de una farmacia? Pues a un farmacéutico o un técnico en farmacia, una persona que se ha formado sobre las drogas que están vendiendo. Al fin y al cabo un fármaco es una droga, no en el mal sentido de la palabra. Pues un herbolario son los fármacos primitivos. Debe de haber una persona que tenga un mínimo de conocimiento en fitoterapia y que pueda recomendar o filtrar que no todas las plantas valen para todas las personas. Pues que puedes mira, fíjate, una menta poleo es una cosa sencilla y entendemos natural, ¿no? Bueno, pues tomar una menta poleo todos los días después de la comida, como es costumbre de muchísimas personas, pasado una franja de 2 meses y medio, 3 meses, facilita y procura la aparición de gastritis. Porque es que las produce por erosión, porque lleva componentes que a largo plazo no son beneficiosos, sino perjudiciales. Entonces, la menta poleo, que es una cosa tan sencilla y una cosa tan inocua, resulta que no es
tal como pensamos, de inocua, ¿no? Entonces, pues, con este mismo ejemplo lo extrapolamos a todo el resto de plantas. No todo el mundo puede tomar cola de caballo como si fuera agua. No todo el mundo debe tomar té verde o té rojo. Debe de haber una persona siempre que aconseja a nivel de demostrador y que esté formada en el uso de las... Y si detectamos que la persona que está tras el mostrador, oye, pues como que le hacemos dos preguntas y nos sale por petenera y tal, no lo tenemos muy claro, pues recurrir a un profesional de la salud que se ha especializado pues en esta materia de productos naturales, o inclusive pues leer un poquito por internet y formarnos, aunque sea de forma autodidacta, sobre esa planta que vamos a tomar para ver qué tipo de efecto secundario puede ocasionar a largo plazo, si no tenemos a nadie a nuestro alrededor que nos pueda dar esa información. Bueno, yo, José María, verdaderamente es un placer hablar contigo porque las explicaciones son súper claras y la verdad que tenía muchísimas ganas de hablar contigo para ver todo lo que hemos hablado, tanto de lo que es el higienismo, qué es el pH, cómo podemos ayudarnos con la alimentación, pero podríamos dar algunas normas un poco generales para encontrar ese estado de bienestar, porque yo sé que en el momento de que nosotros eliminamos un poco de toxemia de nuestra alimentación, ya el cuerpo es agradecido y hasta en sinergia tu estado emocional cambia y te sientes hasta mucho mejor. ¿Podemos dar alguna recomendación en sí, a un plano general, de algún tipo de, de depuración o de limpieza de nuestro organismo? Ahora, por ejemplo, que llega esta estación de verano, que vamos a comer más cosas frescas, más frutas, más cosas frías, más cosas crudíveras. Pues mira, yo te diría que el mejor de los consejos, que para no individualizar según qué tipo de persona y necesidad, podríamos hacer dando un esquema de una alimentación saludable que le venga bien a todo el mundo, sea joven, adulto, mayor, enfermo o no. Y consiste en lo siguiente: si tenéis por ahí ya bolígrafo, lápiz y papel, irlas cogiendo, que esto tenéis que anotarlo. Mira, es muy sencillo. Por la mañana, tu media tostadita, ¿de acuerdo? Si es posible, de pan integral, con aceite y tomate, por ejemplo, que es una bendición, ¿de acuerdo? A media mañana y a media tarde siempre tenemos que tomar algo, y va a ser fruta. 2-3 piezas de fruta de forma habitual, intentando siempre pues dedicarnos, si vamos a escoger por la mañana una fruta ácida, pues tomar 2 o 3 piezas de fruta, pero que sean de tipo ácido. Y si van a hacer frutas de tipo dulce, pues que sean las 3 piezas de fruta dulce. Yo recomendaría más la fruta ácida a media mañana y la fruta más dulce por la tarde, ¿de acuerdo? A mediodía, la semana se compone de 7 días. Un día, una legumbre. Por supuesto, cocinada sin carnes ni grasas, etcétera. Sin meterle, como decía Ana María la Justicia, los santos sacramentos. Exacto, sin meterle tal, ¿no? Entonces, pues unas lentejitas lavadas, como también decimos por aquí en Alcalá, con calabacín, con el tomate, la zanahoria, en fin, pues cada uno con la receta que quiera, ¿no? E ir variando. Cada semana una legumbre distinta. Un día a la semana arroz o pasta, en definitiva un cereal, ¿de acuerdo? Bien puede ser una paellita, bien puede ser pues un arroz con verduras, un arroz tres delicias, eso ya dependiendo de cada cual. O en el caso de una pasta, pues podemos hacerla al pesto, que es rápida y además muy nutritiva, obviando pues aquellas recetas de pasta con bacon, mantequilla, etcétera, o sea, los elementos más grasos, ¿no? El resto de la semana, porque ya hemos dado 2 almuerzos, nos quedan 5. Un día solamente verduras, un guiso de verduras y detrás fruta. Puedes aprovechar para hacer pues unas espinacas, una menestra, un pisto, ¿de acuerdo? Hay platos que son contundentes y solamente hecho de verduras y detrás la fruta. ¿Cuál? Pues oye, la que a ti te guste. Sandía, que estamos ahora en la época, melón, manzanas, cualquiera, ¿no? Nos quedan 4 días, pues 2 de ellos de primer plato, un plato de verduritas, como pues unos espárragos, unas judías verdes, unas coliflores, etcétera, y de segundo una ave 2 días y un pescado los otros 2 días.
y ya con eso tenemos montado los 7 almuerzos y balanceado, porque tenemos 2 raciones de pescado, blanco o azul, según el gusto, tenemos 2 raciones de carne de ave, tenemos una ración de cereal, una ración de legumbres, la fruta separado de las comidas a media mañana, a media tarde, por la mañana el pan, con el aceite y tomate, y por la noche pues suavitas, una tortillita francesa y pues algo de fruta detrás, un caldo y un trozo de queso fresco o de tofu, pues algo, un poco de fruta variada también si quieres, ¿por qué no? Y algo de yogur de soja, mejor que yogur lácteo. Va a aportar también una gran cantidad de calcio, o sea, no preocuparos por aquello de que si no como yogur, ¿de dónde voy a sacar el calcio? ¿No? El yogur de soja también lo contiene, etcétera. O sea, las noches ligeritas. Y más o menos con esas pautas, solamente con haber eliminado casi el 50% de que si las patatas fritas, que si las grasas, que si el jamón de esto, de que tú sabes de jamón y tal, en fin, pues quitamos todas esas cosillas, los embutidos y todo esto, pues es un descanso que le damos al cuerpo, ¿de acuerdo? Un descanso que le damos. Y si estamos bien nutridos, porque estamos tomando verduras casi a diario, frutas casi a diario, sin olvidarnos de algunas fuentes de proteínas de tipo animal y, por supuesto, pues las legumbres y el cereal. Pues un menú súper equilibrado para una semana completa de un proceso depurativo y el cual posiblemente sea viable para todas las personas, porque Claro, debíamos tener también atención de que si hay personas que tienen algún problema específico, especificar esa alimentación para ellos. evidentemente, por eso más o menos hay una plantilla de alimentación saludable, porque si tenemos delante una persona con una insuficiencia renal crónica, por ejemplo, y una determinada edad, pues hay ciertos alimentos de proteína que hay que disminuir, porque necesitan tener una alimentación baja en proteína, pero también tienen que controlar el sodio y el fósforo. Por consiguiente, con esa plantilla le viene bien prácticamente a todo el mundo. Ya dependiendo la particularidad de cada persona, pues ahí podemos concentrar más en uno u otro tipo de alimentos. Porque está claro que no todas las dietas, exceptuando una plantilla como la que te he expuesto, que es muy movible y variable y sobre todo saludable, no todas las dietas están pensadas para todas las personas. Una persona con anemia necesita una mayor cantidad de hierro y de otros minerales que una persona con enfermedades hepáticas no debe de tomar. Entonces, ya especificar más la dieta, eso tiene que ser en función de cómo se encuentre la persona, qué problema tenga. José María Pérez Sánchez, naturópata, para mí es un placer tenerte por aquí porque cada vez que vienes nos explicas muchísimas cosas, nos queda muy clarito y la verdad que me gustaría que terminaras con algunas palabras, alguna recomendación para esta estación que entramos, que es el verano, que va a haber mucha calor y qué podemos hacer, qué es lo que ocurre en nuestro cuerpo ahora en verano. Bueno, pues nuestro cuerpo ahora en verano lo que ocurre es que va a sufrir muy mucho. Mira, sobre todo tenemos que tener en cuenta de protegernos fundamentalmente de las radiaciones. Entonces, pues tomar mucha agua, ¿de acuerdo? Es importante estar bien hidratados. Procurar no exponernos a grandes temperaturas, ir buscando siempre un poco la sombra. Los días de mayor calor que van a venir próximamente, pues intentar resguardarnos en las horas de calor máximo, ¿no? Durante el día, mediodía y todas estas cosas. Comer no de forma copiosa, ¿de acuerdo? Porque grandes comidas y altas temperaturas no se llevan bien. Entonces, pues, tomar comidas simples, ricas en líquidos, ricas en vitamina C, ¿de acuerdo? Y antioxidantes. Al mismo tiempo, aprovechando esta temperatura, pues, procurar incluir más verduras crudas, aliños, ensaladas de todos los tipos, que nos va a venir muy, pero que muy bien para hacer la purga de todo el invierno. Y aparte que aquí tenemos un alimento especial que es el gazpacho, ¡Hombre! que se come a diario en todas las casas de Andalucía o de aquí de Sevilla. Sí, sí, es una bendición, vamos, vamos. Y una cosa importante, que a lo largo no solamente de este verano, sino también de los próximos años, entender que tenemos, fíjate, el herbolario como casa de salud natural. Ajá. Entender el herbolario como una casa de salud natural. Oye, cuando estamos malitos nos vamos al ambulatorio, ¿no?
pues cuando lo estamos bien y nos queremos mantener, o sea, nos queremos mantener o incluso queremos mejorar si cabe, podemos recurrir a ese otro mini ambulatorio, entre comillas, sea entendido, que es el herbolario, que es la casa de la naturaleza. A mí me encanta ese concepto de mantener el estado de salud. Estoy sano y quiero seguir estando sano. Hombre, y voy a lo hacer suyo. todo lo posible por seguir estando sano. Totalmente. José María Pérez, muchas gracias. Hemos llegado a este momento a finalizar la entrevista. Para mí es un placer tenerte aquí y espero que, como siempre, gran colaborador de Tan Naturales como tú, nos acompañe cuando verdaderamente estamos pesados y tenemos esa comunicación. Oye, vamos a hablar de esto porque es importante, o hemos tenido un mensaje de alguien que quería que tratáramos ese tema en nuestro espacio. Muchísimas gracias, José María. Gracias a vosotros. Cada vez que paso por aquí es como si estuviera en mi casa. Muchísimas Ole. gracias. Gracias, hijo. Bueno, seguimos adelante después de haber hablado hoy con José María Pérez Sánchez. Le mandamos este saludo y agradecimiento de haber colaborado con Tan Naturales como tú. Seguimos con el espacio Cocinarte con Adalberto Valdespino, que todas las semanas nos trae ese menú vegetariano. Muy buenas tardes, Adalberto. Buenas tardes, Miguel Ángel. Un saludo para todos los radioyentes que están en sintonía con nosotros siempre. Como hoy hemos hablado de higienismo y hemos hablado de alimentación sana y equilibrada, yo siempre digo, llevamos años dando siempre platos sanos y equilibrados. Y hoy tenemos un menú también muy especial y verdaderamente quiero que nos deleites con este menú de esta semana. Pues bien, es todo muy sencillito y fresquito, al alcance de todo. Como bien tú dices, Miguel, en todo natural y con mucha verdurita. Vamos a comenzar hoy con una ensalada que les voy a proponer, ensalada de espinaca con hinojo, fresas y almendras, que da un toque crujiente muy rico. Seguidamente vamos a preparar una pieza de tofu con tofu adobado con champiñones. Tofu adobado con champiñones. Y finalmente vamos a cerrar con un cóctel de fruta, con una macedonia muy sencilla, una preparación de fruta, pero va a tener un toque diferente, va a tener un toque de menta. Perfumado con menta. Sí, señor. Bueno, pues vamos adelante a dar esas Pues vamos recetas con con esa ensalada, ese tofu adobado y ese cóctel de frutas. Bien, la ensalada de espinaca vamos a contar con 100 gramos de almendras, vamos a naturales, para tostarlas, que va a conseguir que dé un toque crujiente a esta ensalada. Muy rica este toque con las almendras. Vamos a utilizar también 350 gramos de espinacas baby, espinacas más tiernas, chicas, 300 gramos de fresa y un bulbo de hinojo. Primeramente vamos a laminar el bulbo de hinojo bien fino, al igual que las fresas, cortarle la lámina y lo vamos a reservar. Seguidamente ponemos una sartén al fuego, cuando esté bien caliente tostamos las almendras y una vez que estén doradas las retiramos del fuego y las reservamos. En una fuente para servir nuestra ensalada vamos a mezclar todos estos elementos, las espinacas ya lavadas y fresquitas, las fresas, el hinojo y vamos a aplicar las almendras tostadas y ya frías. Vamos a removerlo un poco con mucho cuidadito y vamos en un bol, un pequeño cuenco, vamos a preparar una vinagreta que igual cantidad de zumo de naranja y zumo de limón, sería una media tacita de zumo de naranja y zumo de limón. Vamos a mezclarlo con una cucharadita de miel, una de mostaza y vamos a salpimentar. Todo esto lo batimos bien y se sirve y se adereza justo a la hora de servirla. Aderezamos y disfrutamos esta ensaladita que está muy rica y bien merece la pena probar. Ahora seguimos con
segundo con esta preparación que es muy sencilla, con el tofu. Sabes que el tofu generalmente le provocan hacer el ahumado, que al regresarle el sabor, le darle unos toques de sabor con las armas que tenemos, son las especias, ¿no? Y las ponemos a nuestro gusto. En este caso vamos a trabajarlo con soja y un toque de pimentón. Vamos a utilizar para esta preparación de tofu adobado con champiñones 250 gramos de tofu firme, al igual que 250 gramos de champiñones. Vamos a utilizar 100 gramos de cebolla y 30 mililitros de salsa de soja. Vamos a utilizar unas ramitas de perejil y una cucharada de pimentón. Primeramente vamos a marinar, a adobar este tofu, vamos a cortarlo en taquitos, vamos a ponerlo en una pequeña revirita, una puente, una revirita o un bol, y vamos a cubrirlo con esta salsa de soja y vamos a removerlo aproximadamente cada 10 minutos, vamos a tenerlo ahí por una hora 30 minutos. Una vez que esto marinado, que absorba todo el sabor de la soja, en una sartén con una pequeña película de aceite, vamos a cortar la cebollita bien finita y vamos a apoyarla una vez que esté translúcida, transparente la cebollita, bien apoyadita. Aplicamos los daditos de tofu con su salsa de soja y lo vamos a rehogar por aproximadamente unos 2 minutos y retiramos del fuego y reservamos. En otra sartén vamos a cortar los champiñones en láminas y vamos a saltearlo con un poco de sal, pimienta y las ramitas de perejil pinchaditas y vamos a rehogarlo. Y cuando una vez que hasta que empiece a sudar y a desprender esa agua, una vez que empiece a evaporarse el agua de este champiñón, que esté casi listo, vamos a aplicarle entonces la mezcla importante, un elemento que sea la salsa de soja, hay que combinarla con el pimentón. Eso va a crear, me estoy imaginando el plato en sí y el sabor que va a coger el tofu después de la maceración que se le va a realizar va a ser interesantísimo. Realmente hay un sabor impresionante, muy muy rico, que en ocasiones, en estas preparaciones, la gente dice, ¿qué tipo de carne has utilizado? Esto es un pescado, es muy suave, que no sabe, muchas veces se quedan como diciendo, caramba, ¿esta qué carne que es? Me suena, pero el sabor y la textura que es muy suave, muy suavita de este tofu. Y la voy a llevar salteado nada más muy poco para que no se nos deshaga. Entonces combinamos esta preparación de la salsa de soja con pimentón y el tofu con la cebollita. Y se mezcla con los champiñones y el perejil. Salpimentamos, corregimos el punto de sal y retiramos y comenzamos a degustar nuestro platito muy sencillito. Y bueno, finalmente de postre va un cóctel de fruta. Esto va a ser una preparación que vamos a probar y a disfrutar todo este verano con el calor tan grande que hay, y vamos a estar bien fresquitos, que apetece mucho cuando llegamos de la calle sofocado, tomando algo bien fresquito, independientemente de que el gazpacho no puede faltar, como tú hacías alusión hace poco, salmorejos y tal, siempre va a estar en la combinación de frutas con sus zumos naturales y tal. Este cóctel de fruta vamos a hacerlo al gusto del consumidor, la fruta que ustedes deseen. En este caso yo he citado el mango, melón, fresas, kiwi, naranja, piña, melocotón y sandía. Y vamos a darle un toque de menta con la hierbabuena. Vamos a utilizar unas ramitas de hierbabuena. Toda la fruta vamos a lavarla bien, vamos a pelarla y vamos a cortarla todas a taquitos. Y vamos a utilizar una pequeña porción de sandía en taquitos para combinar con esta carnaval de colores que nos va a proveer a la vez que estén servidos en nuestro vaso. Va a ser una cuestión de ilusión óptica que cuando miremos va a ser un carnaval de colores, porque el verde de kiwi con el melón, con la fresa, la naranja, esto va a ser una maravilla. Entonces vamos a utilizar la otra porción de la sandía, que va a ser la mojadura, o sea, el jugo, el zumo que vamos a utilizar para este cóctel, se va a ir directamente a la licuadora, con las ramitas de hierbabuena. A gusto del consumidor, si le echas más, le echas menos, pero este toque va a ser un toque refrescante y muy rico. Esto se va a licuar aproximadamente 3 minutos y se va a pasar por un colador chino, para evitar que se nos queden las pepitas, o en el caso de la hierbabuena, que nos den sus hojitas y tallitos, que es desagradable a la hora de combinar. Quien le guste tropezarse con esos sabores y con esos trocitos, no hace falta tamizarlo ni nada. No, en caso de que le guste la hierbabuena, pues también para decorar va muy bien las pequeñas puntitas, los cogollitos de esta hierbabuena, que salen bien rozagantes, estas puntitas encima, y queda muy bien a la hora de decorar. Entonces, una vez que esté bien batido, lo vamos a colar y vamos a mezclar toda esta preparación, y va a ser el jugo, la mojadura de este cóctel con bastante hielo. Vamos a degustarlo y vamos
a quitarnos el sofocón tan grande de este verano que está apuntando a ser bien caluroso. Bueno, yo siempre digo que nos acordamos de la calor cuando llega, pero nunca nos acordamos de la calor que hizo el año pasado. Entonces aquí estamos acostumbrados verdaderamente al calor y ya es una virtud saber que llega el verano, llegan las olas de calor y sabemos adaptarnos a esta estación de verano. Oye, has comentado algo muy interesante, que normalmente yo siempre digo que aquí no es que estemos muy acostumbrados a consumir, que es el bulbo del hinojo. Y ahora en verano Muy bueno. se acerca el consumo del bulbo del hinojo. Y en muy pocas verduras, en muy pocos sitios donde venden verduras se encuentra el bulbo del hinojo. Y es algo maravilloso. Aparte de ser digestivo, eupético, nos ayuda como antiinflamatorio digestivo, vías respiratorias. Es magnífico el comer el bulbo del hinojo. Y Es muy bueno yo y sé se que consigue. quien lo prueba, Claro, pues es repite. cierto. Porque Solo hay que probarlo primero, es muy bueno. Además, esto generalmente lo consigue en los mercados asiáticos, se consigue en Ujú. pastelerías y tal, que también ellos preparan un tipo de té, de infusiones, buenísimo. Como bien tú decías, para inflamación y de tal inflamaciones y tal. Es muy muy bueno. También se hacen combinaciones de hinojo también con esta raíz que es muy buena. El Ahora, jengibre. perdón, que se me cruza el nombre. jengibre, ¿no? De jengibre, Bien. el toque de frescor con picante, un toque de anís, es una mezcla de sabores muy excitantes y que son totalmente naturales. Bueno, Muy bien. Adalberto, viendo ya la hora que llegamos, tenemos que despedirnos hasta la semana que viene porque tengo una sorpresita preparada para toda la audiencia. Pues Y como bien, tú gracias. sabes terminar, Gracias a ustedes por permitirme trabajar y acercarme cada día más con ustedes y transformar este pequeño espacio de sonido e imagen, color, olor, sabor y textura. muchísimas Chao. gracias, Adalberto, y hasta la semana que viene. Bueno, llegado este momento vamos a dar fin al espacio tan naturales como tú, con un agradecimiento muy especial. He tenido una experiencia este fin de semana y tengo que agradecer a esas personas que nos han acompañado este fin de semana y nos han hecho posible esta magia de la vida. Maricruz García Rodera, te mando un beso, eres un amor, eres un ángel, eres un hada del bosque. Vamos a mandar también un saludo a José Ángel y a Olegario, ese indio del Bierzo. Verdaderamente desde aquí le mando con todo mi afecto y no le canto una canción porque he decidido que le voy a contar una leyenda. Así que sin más, Miguel Ángel Barcelona quien les habla, Enrica Control, hasta la semana que viene, porque somos tan naturales como tú. Cuentan los maestros que en algún lugar de la existencia, la fortuna y la desgracia suelen ser invitadas muy a menudo a formar parte de la vida. Érase una vez una senda sorprendente y desconcertante, por la que no era posible transitar por iniciativa propia. Para caminar por ella se necesitaba una invitación. De otro modo, se permanecía parado hasta que alguien entrase en comunicación con una invitación a participar. Solo entonces se avanzaba. Era la senda de los pensamientos y las visiones dominantes. El emisor de dichos pensamientos no solía ser consciente de ellos, pero no importaba, la energía siempre seguía al pensamiento. Se comenta que en cierta ocasión la fortuna descansaba plácidamente sentada al sol. Su tranquilidad y su falta de movimiento eran absolutas. Duraban ya cierto tiempo. De pronto apareció la desgracia a toda velocidad. «Vaya, qué sorpresa», soltó la desgracia al parar en seco al lado de la fortuna. «Te veo tan inactiva como de costumbre. En cambio yo no doy abastos. Se me acumula constantemente el trabajo y voy muy acelerada». «Espera un poco», contestó la fortuna. «Veamos qué nos trae el destino. Pueden ocurrir cosas imprevistas. Tiempo al tiempo. Ya sabes como cuando la humilde tortuga ganó a la carrera la liebre orgullosa, que se quedó dormida confiada. El futuro siempre nos da sorpresas». «Ya», dijo la desgracia, «el sempiterno había una vez. Por ahora la que está parada eres tú.
y yo no me muevo precisamente a paso de tortuga. Nunca hay nada absoluto, replicó la fortuna. Tú acabas de parar y una persona está iniciando su comunicación conmigo. Me pide entrar en su ramal. Debo acudir a llamarla. Zanjada la conversación, la fortuna electrizada de repente se puso en marcha. La desgracia permaneció sentada. Sin embargo, al poco rato la desgracia se levantó de nuevo y pronto alcanzó la fortuna. Durante un tiempo caminaron a ritmo similar, y cuando daba unos pasos y paraba, la otra daba unos pasos y también paraba. En pocas ocasiones caminaban juntas, pero en esta vez lo hicieron y conversaron de nuevo. ¿A dónde te diriges?, preguntó la desgracia. A aquel pueblo detrás de la montaña, una joven me requiere. Tras una serie de explicaciones por parte de ambas, concluyeron que ambas se movían a petición de la misma persona. La desgracia caminaba 3 o 4 pasos y paraba. A continuación, la fortuna daba 3 o 4 pasos y paraba. De forma alterna, cada una intensificaba su avance y la otra lo alcanzaba. Finalmente, pasito a pasito, ambas llegaron al hogar de la misma joven. «Ya llegué. ¿Me estabas llamando? Ando muy solicitada», anunció la desgracia. «Debería instalarme en su casa, que me llamas muy a menudo». De pronto la joven comprendió la fuerza de sus pensamientos y por primera vez vio el resultado delante de ella. «He acudido a tu llamada», expresó la fortuna al ver a la joven, «y quiero decirte que nadie es mejor que tú. Quiero oír tu risa alto y fuerte». La joven empezó a reír y a reír. Sus carcajadas retumbaban por el valle y las oyeron desde todos los pueblos de la zona. La desgracia no soportaba la risa y desapareció. La fortuna inundó cada centímetro y se abrieron las puertas de la felicidad en aquella humilde morada. Las plantas mustias de la casa brotaron de repente. La joven se irguió, su cara se iluminó. Pronto sus rutinas cambiaron totalmente. La fortuna permaneció a su lado para acompañarla en su camino, ahora feliz para siempre. Y colorín colorado, la fortuna entró en pro de la desgracia.